expresado en esta audiencia, al día de hoy continúa la presencia paramilitar en la zona, y si bien el ejército colombiano ha regresado a la zona del Jiguamiento del Curvarado, esto, de conformidad con la información con la que cuenta la comisión, no es en las cantidades que el Estado informa y según lo informado por los mismos beneficiarios de las medidas provisionales. En cuanto a las denuncias presentadas, la comisión ha aportado en la solicitud de ampliación de medidas provisionales una lista respecto de la información que hemos recibido sobre hechos de hostigamiento, amenazas de muerte a miembros tanto de beneficiarios de medidas provisionales como de miembros de las nuevas zonas respecto a las cuales la comisión está solicitando la ampliación. Asimismo, los representantes de los beneficiarios han aportado más información sobre los hechos de amenaza y hostigamiento. Cuando la comisión hace referencia en su exposición a la información de presumibles asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, la comisión recuerda que toda esta información ha sido puesta en conocimiento de la Honorable Corte en el marco de estos 7 años de vigencia de las medidas provisionales, y la propia Corte ha considerado que prima facie esto constituye una extrema gravedad y urgencia. Al margen de lo anterior, la comisión pone en conocimiento de la Corte que el Estado, en efecto, conoce de las denuncias específicas y lo que a lo que nos estamos refiriendo, entre otros, por la petición que obra en la Comisión Interamericana, respecto de la cual no procede pronunciarse en la presente audiencia por ser de medidas provisionales. Lo que la Comisión está diciendo es que en el marco de estos 7 años de vigencia de las medidas provisionales, la Corte ha sido allegada de múltiple información sobre actos de violencia en contra de los beneficiarios, y que la propia Corte ha considerado que esto es una situación que prima facie constituye una situación de extrema gravedad e irreparabilidad del daño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quintana, y con esto han concluido las presentaciones para las que habían sido convocadas en la tarde de hoy. Sin perjuicio de ello, quiero preguntarle a los señores jueces y juezas si desean formular alguna pregunta. En primer lugar, le pregunto al juez Eduardo Villagrossi. Adelante. Me disculpan la pregunta, porque puede ser por mi ignorancia del contexto general. Entiendo que el principal reclamo es la amenaza que se habría expresado en algunos actos concretos, el retiro de fuerzas armadas de la zona y el aumento de rebeldes o de fuerzas no oficiales en la zona. ¿Quiere decir esto que la medida provisional que demanda los representantes y la comisión sería en consecuencia el aumento de las fuerzas armadas en la zona y el combate que esas serían las medidas provisionales? Si así fuese, ¿no serían esas medidas de fondo? Gracias. Gracias, juez Villagrossi. Por el orden en el que han sido hechas las presentaciones, tal vez le diríamos en primer lugar a la representación de los beneficiarios si quieren formular algún comentario. En cualquier caso, las preguntas, no hice esa precisión al inicio, las preguntas que se formulan ahora pueden ser respondidas, si es que así lo desean, después por escrito a la Corte, sin perjuicio de lo cual ahora pueden adelantar algún criterio y una reacción, por supuesto. Doctor Rueda tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Los hechos muestran que los mecanismos institucionales existentes no han sido adecuadamente eficaces, y ha mostrado también el desarrollo del trámite de las medidas provisionales, que es gracias a lo que ellas han exigido y solicitado de parte del gobierno y del Estado colombiano, que se han podido proteger algunas vidas, no todas,
y que se ha podido generar un nivel de interlocución diferente al que se puede lograr cuando una situación de una persona no protegida o de un grupo no protegido está en esa condición de no protección con una medida provisional. Un caso es lo que hemos visto con Santander, no está protegido con medidas provisionales y se muestra la ineficacia de la respuesta institucional. Cuando hay una medida provisional hay una mayor atención del Estado y además hay que reconocer que el gobierno ha adelantado un proceso pedagógico sobre la fuerza pública para que comprendan la significación y el sentido para la protección, la vida e integridad que significa el que una persona sea o un grupo humano sea protegido con medida provisional. Y el otro elemento importante destacar es que en el comienzo del trámite en el sistema interamericano, lo que ha sido la Comisión Interamericana y la Corte, un voto recurrente de un juez en este tribunal valoró el desarrollo de las zonas humanitarias como un mecanismo de concreción del derecho internacional y en ese sentido un avance en términos de cómo el derecho internacional de manera concreta en zonas de conflicto protege a la población. Y esta es la fuerza también del carácter de la medida, que comprende este carácter de sentido humanitario y de aplicación de los protocolos de Ginebra desde la población civil. Y finalmente, por supuesto que estamos de acuerdo con que si el Estado cumpliera con sus deberes constitucionales, entre ellos el enfrentamiento a actores ilegales, no estaríamos en esta sala. Lo que mostramos es que desafortunadamente, desde el año 1996 hasta la fecha, esas operaciones eficaces de la Brigada 17 en particular no se han mostrado ni han protegido a la población. Estamos hablando de que estas comunidades desde el año 96 hasta el año 2001 han sufrido en grupo cerca de 15 desplazamientos forzados, 13 por estructuras paramilitares en complicidad con la Brigada 17, una por operaciones de la guerrilla de las FARC y otra por operaciones de enfrentamientos entre la guerrilla y las estructuras paramilitares. Estamos hablando de más de 160 asesinatos, la totalidad de ellos en impunidad. Estos 160 asesinatos excluyen desapariciones forzadas y el saqueo y la destrucción de bienes de una comunidad que habitaba en una zona de conflicto, pero que fue desarrollando iniciativas de protección de su vida, aplicando el derecho humanitario con estas fórmulas de zonas humanitarias y también de desarrollo de la protección ambiental, porque esta es una zona de reserva forestal de acuerdo con las leyes y las disposiciones nacionales. Gracias, doctor Rueda. Doctora Quintana, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, muchas gracias al juez Biogrossi. La Comisión considera que la solicitud de ampliación de medidas provisionales no constituiría un pronunciamiento sobre la situación de fondo y no solo se limita a la presencia paramilitar. Como lo expuso la Comisión al principio de la exposición, considera que los miembros de los consejos comunitarios menores tienen una serie de características por la zona que los pone en riesgo. La Comisión no está solicitando a la Honorable Corte pronunciarse sobre esa adjudicación de los territorios que están en disputa, sino que considera que los paramilitares que estarían apoyando a los a los llamados habitantes de mala fe, ponen en riesgo la vida e integridad de los habitantes de los consejos menores que forman parte de las que constituyen las zonas humanitarias. Ese es el verdadero factor de riesgo que ve la Comisión, que los miembros de los consejos comunitarios menores tienen una serie de características específicas diferentes a los que no forman parte de las zonas humanitarias y que habitan las cuencas del Jiguamiandó y el Curvarado, como han explicado en esta audiencia los representantes de los beneficiarios, que son los llamados habitantes de mala fe, que son apoyados a su vez por paramilitares que ponen en riesgo a los habitantes de las zonas humanitarias. Esa es la
la visión que tiene la Comisión. Considera que es necesario tener en cuenta como contexto para entender la situación de riesgo que existe un problema con el territorio del Jiguamiandó y el Curvarado, y que es lo que los pone en una situación de extrema gravedad de urgencia. Y así lo ha entendido el Estado colombiano al ordenar el censo para poder determinar quiénes son los miembros de esos consejos comunitarios menores, para poder determinar así quiénes son quienes tienen derecho sobre ese territorio. La Comisión no está solicitando a la Honorable Corte pronunciarse específicamente sobre el censo, ni específicamente sobre el problema territorial, pero considera que es importante para entender la situación de extrema gravedad de urgencia en la que se encuentran no solo las zonas humanitarias beneficiarias de medidas, sino las nuevas zonas humanitarias. Y también, como explicamos en un principio, al ser una situación dinámica, las zonas humanitarias se van creando. Entonces, es por eso que hay nuevas zonas humanitarias dentro de la cuenca del Jiguamiandó y el Curvarado. Muchas gracias, doctora Quintana. Si el Estado quiere hacer un comentario, lo puede hacer, puede alcanzarlo después por escrito también. Sí, doctora Echeverri. Gracias, señor presidente. No solo para, aprovechando la pregunta que hizo el honorable juez Biogrossi, destacar que el Estado está haciendo un gran esfuerzo en una zona difícil, compleja, y manifestar la absoluta voluntad del Estado de seguir protegiendo a todos los habitantes de la zona del Jiguamiandó y Curvarado, y por supuesto todas estas medidas que hemos comentado han sido en consulta con los interesados, en consulta con los beneficiarios. El Estado tiene esa voluntad, seguirá haciéndolo, y si es el caso, como lo preguntaba el juez Biogrossi, seguiremos estudiando la posibilidad de mejorar la atención. Sí quiero reiterar muy respetuosamente que la fuerza pública en Colombia no se ha retirado de ninguna zona, ni se retiró de esa zona de la cuenca de Jiguamiandó y Curvarado, como lo explicaba mi colega del Ministerio de Defensa. No es esa la voluntad, y eso podemos reafirmarle a la Honorable Corte que esa situación de pronto fue mal interpretada, porque la tropa, el ejército no se ha retirado, sino que simplemente es una zona difícil, y pues en términos militares la tropa tiene que moverse de algunas zonas, lo cual no quiere decir que se haya ido del territorio, pero quiero agradecerle a la Honorable Corte esta oportunidad para aclararlo. Gracias, doctor Echeverri. Ha concluido, juez Biogrossi. Gracias. Jueza Radiz Abreu. Gracias, señor presidente. No, a los representantes del Estado, con relación a la ampliación de las medidas provisionales, ¿qué opinión tienen ustedes? Si no lo pueden contestar ahora, pueden hacérnoslo llegar por escrito. Gracias. Si la Honorable Corte lo autoriza, les haremos llegar una respuesta por escrito, pero sí quisiera comentar muy rápidamente que aquí nosotros como funcionarios estamos tratando de cumplir lo primordial para nosotros, más que el mismo debate de si se amplían o no se amplían, es la protección de la gente, la población de la gente en esa zona. Y en este momento, como lo decía honorable jueza, el Estado ha hecho un esfuerzo gigantesco y ha establecido un sistema de protección que existe en este momento de todas las poblaciones del Jiguamiandó y Curvarado. Nosotros el Estado no ha dejado a un lado ninguna de estas poblaciones. Por el contrario, todas las poblaciones, las medidas que ha tomado el gobierno, en algunos casos, por supuesto, ordenadas por la Corte Constitucional, parte del Estado de Colombia, y en otras también por iniciativa del gobierno, como es nuestra obligación. Ya se está prestando esa seguridad y esa protección. Nosotros no queremos estar en un debate por capricho, esto no es un capricho, simplemente le queremos contar a la Corte los esfuerzos que se están haciendo, esfuerzos muy grandes en una zona difícil y compleja, que ha mejorado, la situación ha mejorado, pero la situación sigue siendo difícil, como lo decían mis colegas allá.
En la zona se mueven frentes de la guerrilla y bandas criminales. La zona es compleja, es difícil. Muchas gracias, jueza Radiz Abreu-Blondel. Jueza May Macaulay, por favor. Hay equipos para la interpretación del inglés al